Y hoy quiero hablar bajo el tema señales de un discípulo, que yo pienso que es importante marcar esta parte y algunos puntos que en algún momento dialogué y he dialogado y que toqué con nuestras hermanas que estuvieron en la doctrina del bautismo. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué le parece? Mateo 28, 18 al 20. Es muy conocido este pasaje de la Biblia y esa es la ocasión. Y es interesante pensar de cómo el Señor de una manera comisionó, pero también, aparte de dar el método, dio la fórmula. Y el método para poder llegar no solamente a un pleno conocimiento de su gracia y de su reino, también nos enseña de la manera cómo poder llegar a la salvación o a la vida eterna. Porque no es solamente el aceptarlo, no es solamente confesarlo, hay más todavía que hacer después de la confesión. Amén. Ahora, hay casos donde no a todos se les da el mismo privilegio de seguir el patrón establecido del maestro para llegar a lo que el Señor tiene de lo que es la salvación. A algunos les dio la oportunidad de en ese momento que aceptaron a Jesús, se los llevó. A otros nos dio la oportunidad de quedarnos y bautizarnos. Así que son casos muy especiales, pero el orden lo tenemos aquí en la Biblia. Así que vamos a leerlo. Y vamos a leer el versículo 18. Y dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor se lee de la manera siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque hasta aquí tú has sido bueno y maravilloso. Dios, te damos gloria y honra porque solamente tú eres digno, Señor, de toda la gloria. Gracias. Muchas gracias por este momento, por la oportunidad que nos has permitido, Señor, el poder, Señor, tomar este tiempo para poder llegar hoy aquí, Señor, y celebrar lo que hoy tenemos presente. Y es, Señor, los bautismos. Señor, te damos gracias también por tu hermosa y bendita palabra. Te pedimos que la bendigas en nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de, por favor, tomar su lugar. Muchas gracias. Cuando hablamos de discípulo, un discípulo es un seguidor. Es alguien que quiere llegar a ser como su maestro. Cree en las palabras de su maestro y también ama a sus hermanos. Un discípulo es una persona que ha sido preparado de una manera para el rechazo que tendrá en la vida en este mundo. Pero entendamos que el producto de ser seguidor de Jesús, de una manera, es lo que ha aprendido en lo que es la fe en el Señor.
Entonces, de una manera, está dispuesto a permanecer fiel ante las muchas dificultades de la vida. Cuando mencionamos esta parte que es importante de lo que es un seguidor, un discípulo, un estudiante, una persona que ha tomado la iniciativa de seguir a su maestro, está dispuesto a aprender a cómo llevar la vida en medio de situaciones como rechazos, como acabo de mencionar, como tentaciones, como situaciones que pueden llegar a querer turbarlo o alejarlo del camino. En muchas de las ocasiones puede pasar del Señor. Pero si hay algo que nosotros como discípulos del Señor, porque aquí todos somos discípulos del Señor, y es algo que no se menciona mucho, se menciona más hijos del reino, hijos de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, pero casi no se habla mucho o se menciona la palabra discípulo del Señor. Porque cuando hablamos de discípulo estamos hablando de un sometimiento, estamos hablando de seguir una regla, estamos hablando de seguir un patrón. Nosotros como estudiantes y como los que hoy están estudiando en las escuelas, en las universidades, no pueden ir a imponer su conocimiento, sino van a recibir conocimiento. Dentro de la iglesia, muchas de las veces tenemos el grande problema de no recibir, sino que a veces imponemos lo que nosotros creemos y pensamos que es correcto. Y puede ser que muchas de las veces podamos tener mala razón que el predicador o el maestro o el pastor. Pero muchas de las veces no nos damos de cuenta que muchas de las veces que estamos sobrepasando el patrón bíblico que está establecido. Aunque tal vez nuestro comentario pueda ser mejor que el de otro, pero no puede ser mejor que el texto de la Biblia. Y cuando muchas de las veces brincamos el patrón del texto y del contexto bíblico, entonces ya no estamos caminando bajo la regla o lo establecido de parte de Dios en lo que es la palabra del Señor, sino ya es nuestro propio patrón de nuestro conocimiento y sabiduría. Entonces, cuando tenemos ese pensamiento de lo que no concuerda muchas de las veces con lo que es la palabra de Dios, tenemos el gran peligro. Y digo el peligro porque cuando no tenemos clara lo que es el evangelio de Cristo, entonces ya nos mueve cualquier viento de doctrina, como dice la palabra. Entonces ya prácticamente nos lleva cualquier viento, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier iglesia. Nos lleva, hermano, pero no a la verdad, sino nos lleva a lo que nosotros queremos escuchar. Entonces hay un peligro, sí hay un peligro. Por eso es que es importante ser discípulos de Jesús. ¿Por qué es importante ser discípulos de Jesús? Porque el discípulo se somete a las órdenes de su Señor, de su Maestro, para poder caminar en lo que fue establecido y seguir los pasos del Maestro. ¿Alguien está aquí en este día? Entonces entendamos que es importante lo que hoy para nosotros la Biblia nos recomienda. Y la Biblia hoy nos recomienda un patrón establecido por el mismo patrón, por el mismo Maestro, y es Cristo Jesús. Y aquí entendemos de que el Señor habla y reúne a sus discípulos para poder darles esta palabra. Pero bueno, voy a corregir esa palabra de reunir, porque en realidad la Biblia nos enseña algo interesante, de que en el momento que el Señor, porque estamos aquí en esta parte que hemos leído del capítulo 28, el versículo 18 en adelante, es una sección sencillamente pequeña de lo que el Señor les habló y les dijo a los discípulos después de haber resucitado. Entonces,
cuando nosotros vemos esta parte después de que el Señor resucitó, vayamos un poquito atrás y miremos por un momento lo que, déjeme leer Marcos, déjeme ir al capítulo 16 de Marcos. Y dice el versículo 14 en adelante. Estas palabras que el Señor les dijo a los discípulos fue en un momento donde ellos estaban aterrorizados, atemorizados de lo que ellos habían presenciado, escuchado, de que habían matado a su Señor y se lo habían quitado. Entonces vemos que este momento estamos hablando que había llegado ya el tercer día de que el Señor había muerto, y aquí es el primer día donde Él es resucitado. Solamente que con la diferencia que cuando se le aparece a los discípulos, dice la Biblia, a ver si llegamos al texto donde dice que ya era de noche cuando se les presenta a los discípulos. El versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Quiere decir que lo que quiere decir aquí el texto, que antes que el Señor se les apareciera a los 11, ya el Señor se les había aparecido a otros más. Por ejemplo, hablamos de las Marías, hablamos de los que iban a Emaús. Eso sucedió durante el día, desde muy temprano. Entonces ellos llegaron a anunciar lo que habían visto, pero lo que aquí la Biblia nos enseña es que ellos no habían creído. Ahora, el versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay un espacio interesante en esta plática, porque el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice el versículo, ya ha sido condenado. Entonces el versículo sigue diciendo, 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa fue de la manera como Marcos narra la historia de la aparición de Jesús a la vida de los 11. Pero cada evangelista tiene un punto diferente del momento que presenciaron, algunos de ellos, porque no todos presenciaron los evangelistas, este cuadro de la resurrección de Jesús. Algunos de ellos recopilaron información. Por ejemplo, Lucas no estuvo en el momento. Lucas recopiló la historia después de que Jesús había resucitado y que había ascendido al cielo. Entonces Lucas nos da un cuadro un poquito más adentro de la resurrección. En el capítulo 24 de Lucas, mira lo que la Biblia dice. En el versículo 36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: porque estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo soy y tengo, le dice aquí en el versículo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, dice la Biblia, escuche, de gozo, no le creían. No sé si estaban tan emocionados de lo que estaban viendo, que la duda les invadió el corazón. Entonces dice la Biblia: y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y usa la palabra los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, dice la Biblia, las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así que es necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí en el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, le dice, desde Jerusalén. Ahora, el evangelista Juan da un punto de vista un poco diferente en el capítulo 20. Vaya conmigo al capítulo 20 del Evangelio Juan. El evangelista Juan habla algo un poquito diferente en este aspecto. Porque aquí es donde se menciona que Jesús es donde se les aparece en la noche, después de ese primer día de jornada. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, refiriéndose en el día de la resurrección, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice la Biblia, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero aquí la Biblia menciona a Tomás, que otros evangelios prácticamente emiten este pasaje de lo que aquí existe. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Eso quiere decir que había pasado una pequeña aparición, o una aparición a la vida de los 11, y después vuelve a aparecer. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, le dice, no creeré. Es interesante pensar que dice el versículo 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, dice la Biblia, Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y dice la Biblia, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo. Entonces la respuesta y la acción de Tomás en el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto. Le dijo, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron, le dijo, y creyeron. El versículo 30 es fascinante lo que este escritor escribe, porque dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice la Biblia, no están escritos en este libro. Aunque en el versículo 31 tal vez se cree que pudo haber sido una hipérbole en este sentido, porque le dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otra parte, no es en esta, donde dice, si se hubiera escrito, dice, todo lo que se dijo, déjeme buscar, es el 21-25, donde dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito, dijo el escritor Juan.
Es interesante pensar de lo que Juan habla de esta forma, dando a conocer que si el Señor, si los escritores hubieran escrito más de Jesús, Juan dice, no hubieran entrado tanto libro de lo que Jesús hizo en la tierra. Aunque se cree que pudo haber sido una hipérbole, una exageración. Aunque los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra y lo que hizo y lo que escribieron estos escritores no fue suficiente para lo que Jesús hizo, hermanos. Ahora, entendamos este punto importante, porque aquí el Señor les está dando instrucciones de cómo realizar y caminar y llevar la vida de discípulo. Y entender que ahora ellos tienen el reto de avanzar y de seguir. Claro, Él ya no va a estar físicamente con ellos. Ya Él murió, pero ahora está resucitado enfrente de ellos. Para ellos tomar así la iniciativa de avanzar, creer y hacer lo que Él les mandó que hicieran. Ahora, entendemos esta parte interesante, porque en estas pláticas, que como dice, déjeme ir al libro de los Hechos para leerlo con usted, porque es interesante lo que voy a mencionar. El libro de los Hechos, capítulo 1. Dice el versículo 3, Hechos capítulo 1 y versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí estamos considerando esta parte interesante, porque aquí más adelante, y si usted sigue leyendo, vamos a entender, como dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El versículo 5, cierro esta parte donde dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay una promesa interesante ahí, pero regresemos al punto. Y es que la Biblia nos enseña de que el evangelista Lucas recopila una información muy interesante y les dice de que él les dijo que esperaran, pero también dice la Biblia en la recopilación de información que escribe Lucas, que estuvo 40 días el Señor después de que había resucitado. Así que el Señor estuvo con los discípulos, claro, no con ellos, pero se les aparecía, hermano, de vez en cuando. Hay una parte del evangelio donde dice que cuando se les aparece a los discípulos, ya era cuando se les había aparecido 3 veces. Entendamos que Pedro en algún momento, cuando ya el Señor se le había aparecido, juntos, él toma la iniciativa de regresar a pescar. Y a la orilla del mar el Señor se les vuelve a aparecer otra vez. El apóstol Pablo en 1 Corintios habla de lo mismo y dice que probablemente sí, a más de 500 se les apareció el Señor en un solo momento. Es interesante pensar que el Señor, después de que resucitó, duró 40 días y se les apareció a más de 500 personas. Eso da a conocer de que la resurrección y lo establecido que dejó el Señor fue claro para que la iglesia del Señor pudiera caminar y pudiera avanzar. No de una forma sencillamente de lo que el Señor dijo o de lo que el Señor les haya prometido, sino que después de que resucitó, el Señor todavía toma el tiempo para seguir instruyéndoles, hablando del reino y diciéndoles de la manera que tenían ellos cómo seguir y hacer, hermanos,
hermano, el reino aquí en la tierra, predicar, llevar, hacer. Y les dijo también: vayan y prediquen, bauticen. Y les dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fue un método sencillamente porque a él se le ocurrió, sino fue algo que estableció en la vida del hombre como un patrón hacia llevar, hacia la obediencia, hacia la vida eterna. Déjeme comentar este punto importante. Mateo capítulo 3 dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, dice la Biblia que vio los cielos abiertos. Amén. Y es interesante pensar de lo que hoy para nosotros aquí nos llama nuestra atención. Porque cuando hablamos y definimos aquí la palabra bautismo, del griego es bautizo, que además significa sumergir en agua. Y esto indica una parte importante. Y esto indica unión. Cuando hablamos aquí que implica unión y confesión en lo que es al Señor Jesucristo, la Biblia nos describe el orden. Y hay un orden en esta parte. De la misma manera, cuando vemos que el Señor se bautiza, en el capítulo 3 dice la Biblia que hay una aparición gloriosa de parte de Dios, el Padre, cuando el Señor está siendo bautizado. Y dice la Biblia que cuando el Señor está siendo bautizado y sale del agua, dice la Biblia que ve al Espíritu Santo del Señor viniendo sobre él en señal de paloma. Pero también dice la Biblia que hay otra aparición de una voz, que la Biblia dice que se abre el cielo y sale una voz del cielo donde dice: he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, cuando nosotros vemos el orden a seguir, el Señor les dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlos, y les dice enseñándoles. Entonces hay algo aquí interesante, porque si vemos de la manera como el Señor les dijo que hicieran, es primero hagan discípulos y después les enseñan a bautizarse, y después les dice, les enseñan todas estas cosas que ustedes aprendieron. La Biblia dice que la iglesia primitiva, la iglesia del principio, dice la Biblia, que se reunían en las casas, partían el pan, y la Biblia dice, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor estableció un orden para seguir, es de la manera que nosotros podemos, hermano, avanzar en la vida. No es de lo que nosotros creemos humanamente, no es de lo que nosotros podemos llegar a decir: no, si lo hacemos de esta manera puede trabajar mejor. Hay cosas que podemos hacerlas de una manera diferente, pero sin perder la esencia de lo establecido de la palabra del Señor. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y bautícenlos, vayan y enséñenles. Tres cosas bien importantes que la Biblia nos enseña en esta parte que hemos leído. Hay un cuadro como símbolo en el Antiguo Testamento, y es que los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo y santísimo, se tenían que lavar los pies y las manos en lo que era el lavacro que se utilizaba en el tiempo del tabernáculo en el desierto. En el tiempo de lo que fue ya la edificación del nuevo templo por Salomón, era una fuente que se había dedicado especialmente para ellos, y ahí se lavaban los sacerdotes, se limpiaban antes de entrar a la administración en el lugar santo. Entonces, cuando nos habla de agua, nos habla de limpieza. Cuando nos habla de agua, nos habla de purificación. Entonces, para nosotros hoy aquí, el bautismo es bien importante. Aunque déjeme decirle, el agua nos salva. El agua no nos lleva al cielo. Entonces, pastor, ¿qué es lo que nos lleva al cielo? La obediencia. El agua nos cura. El agua nos salva. Lo que nos lleva a la salvación es la obediencia a la fe en Cristo Jesús. Porque no es el sacerdote, no es el pastor, no es el líder, no es el agua, no es la religión. El que salva se llama Cristo Jesús. Pero espérese ahí,
que le tengo una nueva a usted. El agua significa pureza, limpieza, lavamiento. Ahora, los que se tienen que bautizar, como yo le decía a las muchachas, el bautismo le hemos llamado bautismo de creyentes. ¿Y quiere decir eso? Eso quiere decir de que no podemos bautizar a alguien que no haya creído en Jesucristo. Tiene que haber creído primeramente en Jesús y después bautizarse. Porque si metemos a alguien al agua que no tiene a Cristo en el corazón, sencillamente lo vamos a bañar. Por eso que yo soy una de las personas que me gusta enseñarles, doctrinarles antes de que entren a las aguas bautismales. Porque es importante que la persona sepa por qué se debe de bautizar y quién fue el que lo estableció. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, como dijo el apóstol Pablo, que cuando nosotros entramos al agua es como morir, es como cuando entramos a la sepultura. Y cuando salimos del agua es como resucitar. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña que así como Cristo murió, también nosotros morimos. Y así como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos cuando nosotros salimos del agua. Fíjese que esta es la parte que yo quería a usted decirle. Jesús se bautizó. Jesús se bautizó. Pero, ¿por qué Jesús se bautizó si Jesús no tenía pecado? Es interesante. Ahora, ¿en qué nombre Jesús se bautizó? En ningún nombre se bautizó Jesús. Pero entendamos este punto, porque antes de que Jesús estableciera la forma de bautizar, ya la gente se bautizaba anteriormente. Porque Juan bautizaba, y Juan no bautizaba bajo ningún nombre. Aunque muchos dicen por ahí que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. A mí no me interesa que la gente piense. A mí lo que me interesa es lo que Jesús estableció. Y yo me voy ahí. Si usted me quiere apedrear, apedréeme, pero yo me voy a lo que dice la Biblia. Si a mí me dice que Jonás se tragó al pez, yo lo creo. Pero como fue el pez que se tragó a Jonás, pues yo lo creo. La Biblia dice, hermano, que el ángel le abrió la boca a la burra, hermano, que llevaba a Balaán, hermano. Hermano, nosotros no podemos venir y ponerle, hermano, reglas a Dios. Dios tiene el poder para hacer como Él quiere hacer, cuando Él quiere hacer y como Él quiere hacerlo, pues. Ya el bautismo se practicaba anteriormente, que Juan bautizara. Y que Jesús, aunque Jesús no bautizó a nadie, entendamos esa parte. Los que bautizaron, hermanos, fueron los discípulos. Incluso Pablo dijo, yo no he bautizado también a nadie, dijo Pablo, sino solamente, y menciona algunos por ahí, a uno, a dos, pues, a los que bautizó en su ministerio. Ahora, el bautismo, como se miraba antiguamente, era que los judíos lo practicaban. Y se lo practicaban a los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos que no pertenecían a la religión judaica, ni eran judíos o hebreos. Todos aquellos que abrazaban y querían permanecer con ellos, que no eran de esa nacionalidad, tenían que pasarlos rígidamente por un examen. Y uno de los requisitos era bautizarlo. No había ningún nombre. Sencillamente era un requisito que ellos tenían que llevar a cabo para poder demostrar que ellos estaban completamente seguros de que ellos estaban haciendo de corazón lo que ellos querían hacer. Es interesante pensar que Juan viene y usa el bautismo para arrepentimiento de pecados. Entonces, para Juan, el que alguien se bautizara estaba gritando y diciendo que se estaba arrepintiendo de sus pecados. Esa era la señal de que se bautizara, el arrepentimiento.
Juan se va más lejos cuando él se da cuenta y profetiza de la vida de Jesús. Porque él dice: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien más poderoso, que él los va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Entonces Juan se va más todavía lejos. Pero cuando el Señor llega con él lo reconoce y le dice: yo no te puedo bautizar a ti. Y el Señor le dice: tenemos que cumplir la justicia. Y así es como Juan cede para bautizarlo. Porque sí, claro, exactamente, no había una razón, un propósito para bautizar a Jesús. Pero Jesús dio el ejemplo de bautismo. Y aquí hay un punto interesante que nosotros hoy debemos de ser conscientes. Si Jesús se bautizó, si Jesús cumplió por nosotros la ley, si Jesús cumplió la justicia, si Jesús nos dio el ejemplo para seguir, porque nosotros no seguir las pisadas del Maestro. Si hoy nosotros como discípulos lo que estamos haciendo es lo que Jesús hizo para nosotros seguir el camino del Maestro. ¿Alguien está aquí en esta hora? Pero Jesús dijo: ahora, dijo el Señor, ustedes se van a bautizar, pero se van a bautizar con propósito. No se van a bautizar para una religión. No se van a bautizar por una regla de hombre. No. Se van a bautizar por obediencia hacia el reino de los cielos. Y ustedes de una manera le dijo a los discípulos: tienen que llevarlo de esta manera. Y el Señor les dio la regla, les dio la orden y les dio también la fórmula de cómo hacerlo. Ahora, si hay algo que nosotros debemos hoy de entender, es que el Señor, hermano, hubieron momentos donde el Señor, ¿cómo podemos llamarle a esto? Yo le decía a los muchachos, un ejemplo, mire, el bautismo es un privilegio, es una responsabilidad, pero es un momento donde no a todos se nos da ni a todos se nos ha dado que llevemos a cabo. Pero si hay algo que nosotros necesitamos hacerlo hoy que estamos en vida, es bautizarnos. ¿Sabe por qué? Porque el bautizarnos nos lleva hacia una dimensión de obediencia con el Señor. El que estaba cerca con el Señor en la cruz, cuando dice la Biblia que Jesús había sido crucificado, la Biblia dice que uno de ellos injuriaba al Señor y le decía: si en realidad tú eres hijo de Dios, bájate de ahí y también sálvanos a nosotros. El otro que estaba al lado le dice: tú estando en esa condición, le dice, tú no tienes temor a Dios de esto. Le dice: nosotros estamos aquí porque hicimos algo malo. Pero él le dijo: no. Y le dice: cuando estés en tu reino, le dice, acuérdate de mí. El Señor se le volteó y se le quedó viendo y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entendamos esta parte. No lo bajó para ir a bautizarlo, ¿verdad que no? No lo bautizó no lo bajó para ir a bautizarlo. No dijo: soldado, por favor, bájelo y bautícelo, porque este no entra hacia el reino. Tienen que bautizarlo. No fue así. Se lo llevó en el mismo momento. Pero hablemos del etíope de Candace. Hablemos de el etíope que iba de regreso, hermano, de adorar, que había descendido a Jerusalén. Dice el capítulo 8, hermano, del libro de los Hechos. La Biblia dice que iba leyendo el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Iba leyendo el rollo, no era el libro, era un rollo donde solamente marcaba el capítulo 53, que eso no cualquiera tenía, hermano, esos pergaminos. En aquellos tiempos los únicos que podían obtener esas escrituras eran los que tenían suficiente dinero para poder comprar esos pergaminos. Este hombre, dice la Biblia, que iba de regreso porque había descendido a adorar a Jerusalén. Él no era judío, él era un prosélito. Y cuando la Biblia dice que él iba leyendo, el Señor tenía a Felipe en Samaria, donde había un avivamiento maravilloso por la persecución que los había sacado de Jerusalén. ¿Se recuerda la historia?
Y la Biblia dice que cuando el Señor se le aparece a Felipe, le dice: te necesito en el desierto de Gaza. Y dice la Biblia que el Señor transportó a Felipe, hermano, no sabemos qué jet le llevó, qué helicóptero, hermano, qué avión transportó a Felipe, que lo transportó de un lugar a otro. Y cuando sintió el etíope, ya iba Felipe al lado de él y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice la Biblia que lo invitó a subirse al carro para que le enseñara. Y dice la Biblia que Felipe le comenzó a hablar desde el tiempo antiguo, desde Moisés, los profetas, hasta Jesús. La Biblia dice de que cuando llegaron a un lugar donde había agua, no sé si era un lugar que había agua de tiempo o había llovido mucho y se había acumulado tal vez cierta agua, pero la Biblia dice que pasaron por un lugar, el etíope ve y le dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Biblia, quisieron parar al carro, descendieron al agua. Dice la Biblia, descendieron al agua, lo bautizó, y cuando salieron del agua, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo y arrebató a Felipe y ¡pum!, lo mandó para otra ciudad. No me pregunte cómo sucedió eso, pero si hay algo que yo creo, lo que la Biblia dice, que el Espíritu de Dios se mueve sobrenatural cuando alguien cree a Dios. ¿Se recuerda cuando le dijo Elías a Acab? Le dijo: ciñe tus caballos y regrésate porque hay una nube. Le dijo: y va a llover. Le dijo, y no creyó. Y le dijo: corre, le dijo, porque te va a alcanzar el agua. Y estaban lejos de donde estaba la ciudad, a donde estaba Elías, hermano. Y en el tiempo de lo que era el rey Acab, que lo buscaba para matarlo. Y la Biblia dice que cuando Elías solamente se levantó, hermano, el manto, yo no sé cómo le hizo, pegó una carrera, ¡pum!, y llegó más primero que el rey. Solamente le estoy dando esa información para que usted entienda cómo se mueve el poder de Dios en la vida de los hombres y las mujeres de Dios. La Biblia dice entonces que le dijo: ahí hay agua, que impide que yo sea bautizado. El Señor le dijo al que estaba cerca de él, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ejemplo que hoy podemos tener para entender este cuadro bíblico es de un moribundo en un hospital. No sé si usted tuvo la experiencia, ha tenido la experiencia, o tal vez en algún momento de la vida usted va a tenerla. No lo sé. Pero en mi casa yo ya le he contado esto. Mi abuelo, que no lo conocí, pero me cuenta de que cuando llegaron a orar por él y él entregó su vida al Señor, en el momento que levantó la mano para confirmar que había recibido al Señor como Salvador, él baja la mano y muere, pues. Tío mío, que ya pasó con el Señor, como si dudó que el papá de él se haya ido con el Señor. Y un día en oración le rogó al Señor y le dijo: Señor, muéstrame que Él está contigo. Y eso fue una oración de constante y de tiempo. Pero en cierta ocasión el Señor le da una revelación. Y en la revelación ve a su padre vestido de blanco en un lugar tan hermoso como nunca, hermano, hay aquí en la tierra. Entonces él queda conscientemente claro que su padre está con el Señor. Y dice: no hay duda, está con el Señor. Estas experiencias nos afirman, como la que estuvo o el que estuvo en la cruz con el Señor. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que no se les da la oportunidad, hermano, de bautizarse y entran al reino de los cielos. Pero esos son, hermano, momentos muy especiales. Pero en el caso del etíope, que tuvo el tiempo para que se le enseñara, tuvo el tiempo para escuchar, tuvo el tiempo para analizar, tuvo el tiempo para decidir, tenía que ser bautizado.
Porque el no ser bautizado, entonces se le iba a calificar como pecado. Dígame usted ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos hace hacer o tomar la decisión para poder nosotros cada día avanzar en esta vida? Si no es la fe en el Señor y creer que lo que Jesús desea y estableció fue un orden para nosotros poder, a través de la obediencia, acercarnos a Dios. Esto quiere decir que si una persona rehúsa el bautismo, está rehusando lo que Jesús estableció. Y si está rehusando lo que Jesús estableció, está rehusando a Jesús en su vida. Entonces, una persona que nunca se decide por servir a Dios es una persona que es incrédula, pues. Es una persona que no quiere, es una persona que le gusta el evangelio, es una persona que es simpatizante del evangelio, es una persona que le gusta el cántico, que le gusta la predicación, que le gusta la motivación, pero no le gusta tomar una decisión en la vida. Si a nosotros se nos da el tiempo para nosotros estudiar y tomar una decisión, es porque el Señor quiere que seamos salvos. Pero una persona que rehúsa, teniendo el privilegio, la oportunidad, en el momento que Dios no quiera, hermano, que pasemos de esta vida, muramos por X situación y no hemos tomado en serio las cosas de Dios, hermano, yo hoy no lo vengo a juzgar, no lo vengo a condenar, pero la Biblia dice, hermano, que el que se bautizare será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, una persona que no abraza el bautismo no cree, pues. No cree. Hermano, en la Biblia tenemos a Judas. Fue un discípulo de Jesús, pero terminó mal. Yo me atrevo a decir que Judas no solamente vio milagros, sino que también creo que el Señor lo usó para milagros. Oró por los enfermos. Hermano, el rango que tenía era tesorero, hermano. Pero se fue para el infierno. Se ahorcó, se suicidó, porque entregó a su maestro. Eso fue Judas. Estaba, hermano, vio al maestro, lo caminó con él, lo vio, lo tocó, lo palpó. Hermano, qué difícil es muchas de las veces servir a Dios cuando no creemos en Dios. Qué difícil es caminar con Jesús cuando no creemos en Jesús. Qué difícil se hace la vida cuando dudamos de la promesa de Dios. Pero qué glorioso es caminar con Dios. Qué lindo es caminar con Jesús cuando creemos en Jesús, cuando creemos en el dador de la vida, cuando creemos en el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Alguien puede bendecir a Dios en este día? Entonces entendamos hoy de que el bautismo, no sé si llamarle transferencia, se puede malinterpretar esa palabra, pero déjeme explicar esto para entender esa palabra. Aquí hay un acto por el cual el que se bautiza de una manera se entregaba para constituirse en propiedad o discípulo de aquel que se nombraba. Y de una manera se consideraba bajo el bautismo o una administración de liberación. ¿Alguien está aquí en esta hora? Eso quiere decir que cuando alguien se bautiza, está muriendo para el mundo, está muriendo para el pecado y está viviendo para Cristo. ¿Alguien puede bendecir a Dios? El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Entonces dejamos el mundo y pasamos a ser del mundo, esclavos del mundo, a ser siervos del Dios Todopoderoso. Hay una transferencia de lo malo hacia lo bueno. Hay una transferencia de lo inmundo a lo puro. Hay una transferencia del pecado a la santidad. Hay una transferencia del diablo hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vivimos más para el mundo, no vivimos para el pecado, vivimos para Cristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso que es importante que nosotros hoy entendamos, y lo que Pablo aquí nos enseña, y de lo que representa el poderoso simbolismo del bautismo, que es por inmersión, que es sepultura, que la vieja vida ha quedado sepultada para poder levantarnos en vida nueva. Yo estoy terminando. El etíope dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero se le habló desde Moisés, los profetas, hasta Jesús. Tuvo que haber entendido que para poder llegar al pleno conocimiento de la salvación es la obediencia. Jesús fue obediente. Lo que lo sometió a Jesús y lo que de una manera demostró en la vida de Jesús como hijo de Dios fue la obediencia. La obediencia. Qué importante es ser obedientes a Dios. Qué importante hoy es someternos a la obediencia del Señor. Nadie de nosotros, hermano, pienso que tendríamos beneficios si nosotros no caminamos bajo la obediencia del Señor. Porque si hay algo que debemos de nosotros enfatizar, es que la obediencia abre los cielos. Si algo que el Señor hizo en la obediencia fue que abrió los cielos. Si hay algo que nosotros vamos a hacer para que cada día la bendición de Dios esté sobre nosotros, es la obediencia al Señor. La obediencia nos va a llevar a grandes logros. La obediencia nos va a llevar a grandes victorias. La obediencia nos va a llevar a grandes triunfos. La obediencia nos va a llevar a grandes, hermano, escalas dentro de la gloria y del poder de Dios. La iglesia necesita caminar bajo la obediencia del Señor. El agua nos salva. La obediencia en Cristo sí salva. No es el color de ropa que te pongas, no es el tamaño del moño que te pongas, no es el peinado que uses, no es el calzado que te pongas, es el corazón que hoy tú tienes delante de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Cómo andamos con Dios? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuáles son nuestras acciones delante de Dios? Eso es lo que nos va a juzgar el día de mañana. Nuestra condición. Porque muchos, sabiendo hacer el bien y no lo hacen, se les constituye pecado. Así es que ya sabes que si el día de mañana, sea tú o yo, que muramos y no estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña, la Biblia dice que no tenemos seguro el reino de Dios. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Así que si tú quieres tener seguro el reino de Dios cuando tú mueras, necesitas caminar en el orden que Cristo estableció para la iglesia. Y es que seamos discípulos y que sigamos las ordenanzas que el Señor estableció. Y cuando hablamos de la cena del Señor, el Señor dijo: y haced esto en memoria de mí. Son órdenes establecidas por el Señor. Así que hoy pues
vamos a presenciar algo que el Señor nos mandó a hacer: ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos.